Paraguay es un país desconocido, opacado por dos grandes vecinos, antiguos enemigos y compañeros actuales, estereotipado como el país de los albañiles o la selva montañosa para los angloparlantes. Sin embargo, la realidad a veces es impactante para los que creen en su propia verdad, negándose a ver lo que realmente es, y argumentando su propia falacia. El pueblo paraguayo ha sido adoctrinado independientemente de sus orígenes y antepasados. Todo quien haya nacido en este país, alguna vez se ha dado cuenta de la realidad educativa, y la farsa que nos han enseñado en todo este tiempo, desde el heroísmo del Mariscal López, hasta los propios orígenes raciales del paraguayo natural. Desde la existencia de este país, la raza ha sido un tabú en la cultura paraguaya, tal que incluso la esclavitud era ilegal en épocas coloniales. Los guaraníes cooperaban con los españoles y los mismos se mezclaban con los nativos, surgiendo así el mestizaje. En la escuela nos enseñan que todos los paraguayos somos mestizos, salidos de la mezcla entre guaraníes y españoles, siendo así también el origen de nuestra cultura y lengua materna. Luego de la guerra de la Triple Alianza, el 90% de los hombres fueron exterminados en el país. Estos hombres eran los verdaderos mestizos resultantes de la mezcla entre españoles y guaraníes. Luego de eso ocurrió una gran crisis demográfica donde el país tuvo que recurrir a la migración extranjera. Las mujeres paraguayas del año 1870 eran mayoritariamente hijas de mestizos con antepasados guaraníes y españoles, con rasgos predominantemente indígenas, y unas que otras castizas. Las mismas componían el 90% de la población del Paraguay luego de la Gran Guerra. Sin embargo, luego de la gran oleada de inmigrantes europeos y países vecinos, hubo una mezcla que cambiaría la composición demográfica hasta la actualidad, que a pesar de ser casi insignificante comparado con los millones de inmigrantes europeos que llegaron a Argentina y Brasil, para la poca densidad poblacional que quedó después de la guerra, el aporte genético impactó en gran medida a la población. De alguna u otra manera seguimos teniendo antepasados indígenas y españoles, de parte de nuestras tatarabuelas, que sobrevivieron a la guerra de la Triple Alianza. Sin embargo, gran parte de la población tiene un origen completamente diferente, ya sean europeos, africanos, asiáticos, entre otros, y aún así en la educación los engloban en el mestizaje guaraní. Actualmente no hay un censo específico, y nunca se ha realizado tal cosa de manera oficial para contar a los blancos, africanos, indígenas y asiáticos en nuestro país, y todo se basa en estudios realizados por algunas entidades que se encarga de hacer ese tipo de trabajo, y aunque no es 100% verídico, la gran mayoría es acertada. Según estudios independientes realizados recientemente, el 70% de los paraguayos es racialmente mestizo. Eso quiere decir que son hijos de mestizos con mestizos, y blancos con indígenas, aunque la mayoría apunta más a la primera opción, debido a que rara vez se dan mezclas entre blancos e indígenas. El hecho de que los habitantes sean mayoría blancos caucásicos es una farsa inventada por algunos acomplejados perjuiciosos. Sin embargo, hay algunas cosas diferentes a otros países de Latinoamérica que voy a destacar dentro de unos momentos. La población indígena en el Paraguay son aproximadamente el 2% en todo el país. Estos viven mayormente en tribus y comunidades aisladas, la mitad de ellos en el inhóspito Chacó paraguayo, y la otra mitad en la región oriental. En Paraguay hay dos tipos de mestizos, el mestizo blanco y el moreno. Ambos conforman el 50% de cada uno, de la población mestiza en el país, y conviven mezclándose uno con el otro, sin que uno domine al otro, ya que de por sí son la misma raza, y por ciertos factores naturales existe un equilibrio de color de piel, ya sea por las condiciones de vida, u otras cosas, porque no es lo mismo un mestizo que ha vivido toda su vida trabajando en el campo bajo el sol abrasador, y tenga una condición de vida pésima, mala alimentación y mala educación, junto todas sus descendencias viviendo lo mismo, que otro mestizo conviviendo en la comodidad de una ciudad, con formación profesional, buena actitud física y que todas sus descendencias cuenten con lo mismo.
Gran porcentaje de los mestizos morenos suelen tener algunos rasgos indígenas, especialmente los que viven en el interior del país y zonas rurales, generalmente son la población más afectada por la pobreza, y son más propensas a migrar a otros países en busca de una vida más fácil y tranquila, viviendo de pensiones y salud gratuita, algo que no pueden conseguir en Paraguay, aunque actualmente la población joven suele migrar a ciudades del país, debido a la facilidad que tienen estos para integrarse en la sociedad y conseguir empleo. Gran parte de los mestizos morenos también viven en ciudades, y conforman la población promedia del Paraguay, algunos con rasgos predominantemente europeos y otros con rasgos indígenas. Los mestizos blancos o castizos suelen ser frecuentes en las ciudades más pobladas del Paraguay, especialmente en la capital, donde forman partes de la población promedia típica del país que vemos a menudo en las ciudades. Los mismos suelen tener un mayor aporte europeo, sin embargo, es natural que en una familia de mestizos morenos con rasgos más caucásicos, nazca un mestizo blanco, debido a que se combinan los genes europeos convirtiéndose así un factor dominante, aunque también puede darse por mezclas entre blancos y mestizos, dando como resultado un castizo. El mestizaje en Paraguay es muy diferente al de otros países, ya que generalmente en otras regiones de Latinoamérica, la mayoría de los mestizos son llamados como tal, por tener piel morena y rasgos indígenas, los famosos cholos, prietos o serranos. En Paraguay cada vez predomina más el rasgo europeo, ya que cada año se reciben migrantes de otros países o regiones con poblaciones caucásicas, especialmente del sur de Brasil, y también por la selección natural, mientras que los indígenas se van diluyendo mezclándose en la sociedad, teniendo hijos con mestizos y eventualmente con unas que otras gente blanca. La población blanca caucásica en el Paraguay es aproximadamente un 25%, gran parte de ellos son los descendientes de europeos que llegaron después de la Guerra de la Tríple Alianza a repoblar el país, también luego de la Segunda Guerra Mundial y la más reciente migración brasilera caucásica del sur del Brasil a Paraguay. Aunque no sean mayoría, siguen siendo una gran parte de la población, muchos de ellos grandes empresarios, políticos y gente de clase media alta. Si contáramos a los mestizos blancos con la población blanca caucásica, entonces más del 70% del país sería blanco. Sin embargo, la gracia es conocer la diferencia entre un mestizo blanco y un blanco caucásico. Los mismos, a diferencia de los mestizos blancos que se caracterizan por tener mayoritariamente los ojos oscuros, el pelo negro y una estatura promedio del país, los blancos caucásicos que conforman el 25% de la población del país, se caracterizan por tener un linaje europeo más puro, destacando con una apariencia más caucásica, ojos azules o verdes, el pelo rubio y una estatura que supera al promedio del país. Estos blancos caucásicos suelen conservar sus apellidos de origen, ya sea alemán, italiano, ucraniano o lo que sea, y conforman 3 de cada 10 paraguayos en el país. Como en cualquier país de Latinoamérica, la mayoría de los blancos caucásicos conforman la clase media y alta del país, y los que migran al extranjero, suelen hacerlo al país de sus orígenes, donde reclaman doble nacionalidad y aprovechan para formarse en escuelas y universidades de primer mundo. Entre las regiones del Paraguay con más población caucásica, podemos destacar principalmente al este del país, en los departamentos de Alto Paraná y Canindeyú, donde viven aproximadamente 1 millón de migrantes brasileros y sus descendientes, los famosos brasiguayos. Muchos de ellos habían llegado en la época de la dictadura de Stroessner, al mismo tiempo que los paraguayos de la clase más baja y vulnerable migraban a Buenos Aires, Argentina, debido a los planes migratorios del mismo. Ciudades como Santa Rita, Naranjito, Santa Rosa del Mondaí, San Alberto, Santa Fe del Paraná y Los Cederales, tiene un 90% de población blanca caucásica de genotipo germana y eslava, o sea blancos rubios de ojos azules. Lo mismo sucede con varios distritos del departamento de Itapúa y Canindeyú, que cuentan con una gran población caucásica de ese tipo. En la parte más al norte del país, precisamente en el Chacó paraguayo, un territorio donde solamente vive el 2% de la población del Paraguay, la mitad de sus habitantes son menonitas y descendientes de menonitas, la otra mitad está conformada por indígenas, indomestizos y paraguayos normales.
Pero eso no es todo, sino que lo más impactante es que hay tribus indígenas con apellidos alemanes, y ya sabrán la razón del mismo. En lo que respecta a Asunción y su área metropolitana, a diferencia de otros lugares del Paraguay, los caucásicos son los blancos mediterráneos, y tienen más en común con los españoles, italianos, griegos y judíos. Estos resaltan el pelo negro o castaño, los ojos claros y una estatura superior al promedio del país. La mayoría de ellos son descendientes de italianos y españoles, y en el caso de los descendientes de italianos, estos tienen un linaje más puro, y pueden reclamar fácilmente la ciudadanía italiana por tener un ancestro de dicha nacionalidad. La población afroamericana en Paraguay se ha destacado por sus números casi inexistentes. Por ejemplo, podemos destacar a la comunidad de Cambacua, quienes sus antepasados eran de los pocos esclavos traídos al país, y los mismos se han diluido tanto, mezclándose con los paraguayos mestizos y blancos, que lo único africano que tienen son sus antepasados. Por último, la población extranjera asiática conforman el 0,5% de toda la población del Paraguay, mayormente inmigrantes que llegaron de Japón, Corea y Taiwán, en plena Segunda Guerra Mundial. Estos fueron los grupos étnicos más numerosos en Paraguay. Como mencioné anteriormente, la gran mayoría de los paraguayos son mestizos, 3 de cada 10 es blanco caucásico, algunos que otros indígenas y el resto minorías como los afroamericanos, asiáticos y árabes. Este video fue realizado con fines informativos. Nadie es superior a otros por ser blanco o indígena. En Paraguay la raza es un tabú y probablemente muchos que vean este video estarán confundidos, ya que después de todo, siempre fuimos educados y nos enseñaron que ante los ojos de Dios, y del universo, no somos más que pedazos de carne y huesos creando problemas. Sin más que decir, me despido, espero que este video sea de su agrado. De aquí en adelante iré subiendo más videos, destacando las diferentes fortalezas de mi querido Paraguay y su gente. Un abrazo a todos y hasta la próxima.